Hola, buenas tardes, buenas noches. Ya son las 6:30. ¿Cómo están? Bueno, y hoy vamos a hablar con Eugenia Fumero y vamos a estar conversando acerca de el tercer orden del amor desde la filosofía de las constelaciones familiares, desde la mirada sistémica. Vamos a estar hablando de el tercer orden, que es dar y tomar en equilibrio, ¿ok? Voy a aceptar la solicitud para que se vaya conectando y vamos a hablar de las deudas y vamos a hablar de cómo nuestra realidad de hoy. Hola, Eugenia. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, aquí conversando y explicándole a las personas de qué se trata el live de hoy. Bienvenida, Eugenia, ¿cómo estás? Muchas gracias, Erika, igual para ti, una feliz tarde, noche ya. Feliz tarde, Muchas ¿no? gracias a las personas que nos van a acompañar, a las que se están uniendo y gracias, Erika, por compartir estos espacios. Hola, Laura Trejos, dice, ¿cómo están? Pues muy bien, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Sí, Eugenia, fíjense, ¿por qué estamos tocando este tema? Bueno, este es un tema bien interesante, bien profundo, del cual muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Eh, Sin embargo, tiene que ver con las constelaciones familiares y la sistémica, es decir, nuestro sistema familiar. Porque Sí, lo que nosotros hoy en día vemos manifestado en nuestra realidad, aparte de la parte de mentalidad, ¿ok? Tiene que ver mucho y está relacionado directamente con nuestros sistemas familiares. Ahora, este, ¿cómo lo que hicieron o dejaron de hacer o lo que hicieron nuestros ancestros puede impactar hoy en día, ¿ok? O se puede manifestar en nuestras vidas? Eh, Eugenia, desde tu mirada, desde la bioneuroemoción. claro, Erika, bueno, de verdad muchísimas gracias por compartir estos espacios y ahí me gustaría los que se han conectado, William, bienvenido, Laura, nada más que nos pongan si se escucha bien, si nos vemos bien, Correcto. si la imagen se ve bien, desde la mirada de la bioneuroemoción, Erika, es impresionante ver cómo estas situaciones de familia nos afectan en la realidad. Es increíble ver cómo secretos que se han guardado a lo largo de generaciones pueden afectarnos en nuestro presente. De qué forma todo eso que las familias callan, como alguna vez lo comentamos cuando hicimos el desglose de la película Encanto, ¿verdad? Cómo cuando todo eso se guarda en esos secretos puede impactar tanto en nuestras generaciones. Ujú. Y uno lo ve mucho en las sesiones de bioneuroemoción, comportamientos de personas que vienen con un tema y cuando nos vamos en esa línea del transgeneracional nos damos cuenta de que es algo que pasó en el sistema, tal Correcto. vez desde el abuelo, el bisabuelo, y cómo todo esto, de qué forma todo esto llega a nosotros para que podamos trascenderlo. ¿Por qué? Porque las personas que estén viendo este live, las personas que estén alrededor de nosotros, que tengan ya una conciencia más elevada en estos temas, indudablemente es porque parte de su misión en el clan familiar es sanar ese árbol, sanar ese transgeneracional. Esto no llega por casualidad a nuestra vida. Y si estás viendo este video, si lo vas a ver en diferido, precisamente es por eso, porque ya hay algo en tu ser que busca esa sanación. ¿Cómo nos damos cuenta? En la bioneuroemoción nosotros trabajamos con un tema del presente y de ahí nos vamos en décadas hacia atrás, nos vamos a historia de papá, de mamá, de abuelos. A veces me ha sucedido, Erika, con clientes que me dicen, es que yo no sé qué pasó, yo no sé, mi mamá no me contó nada o no sé. Bueno, personas que dicen, no, es que yo no conocía a mis abuelos, yo no conozco la familia de mi papá. Ujú. Y no importa, a veces no es necesario porque desde la conciencia de unidad toda esa información está grabada en nuestro subconsciente. Ahí está.
está intacta. Nuestro inconsciente sí sabe todo lo que sucedió. Nuestras células a nivel biológico traen una memoria celular que desde la epigenética se comprueba cómo se transmite, cómo se hereda esta información a nivel celular. Y ahí es donde definitivamente qué importante es conocer un poquito, indagar un poquito acerca de esa historia familiar. Así es, Eugenia. Y desde la filosofía de las constelaciones, para las personas que estén conectadas, las constelaciones básicamente se generan a través de 3 órdenes del amor, que es la jerarquía, la pertenencia, el dar y recibir en equilibrio. Por ejemplo, muchas veces nuestra realidad manifiesta algo que no fue equilibrado por nuestros ancestros, ¿ok? Para entenderlo mejor. Algo que nuestros ancestros no agradecieron, una culpa no asumida, no reparada, ¿ok? Una víctima, cuando hablamos de culpa, un ancestro dejó por ahí una víctima y él fue un victimario y ese ancestro no asumió su responsabilidad, ¿ok? Ni lo reparó. ¿Qué sucede? Que como se necesita un equilibrio, ¿ok? Y ahí no hubo equilibrio. Si en esa vida ese ancestro no lo reparó, eso pasa a la descendencia. Alguien lo tiene que equilibrar, ¿ok? Sí. Y muchas veces no conocemos las historias detalladamente de nuestros ancestros, obviamente, o sea, es muy difícil, pero sí hay cabos sueltos, ¿sabes? Es como Sí. ese cabo suelto que quedó y no se asumió la responsabilidad, no se reparó, no se agradeció, o un ancestro que estuvo siempre en la exigencia y en la queja, o ancestros que solo tomaron y no dieron lo suficiente. Entonces, para entrar en equilibrio, alguien de la descendencia, hijo, nieto, suena feo, pero tiene que pagar. Y de ahí Sí. vienen las deudas. Y cuando hablamos de pagar, no solo a través de deudas, las deudas es una manera de pagar, pero también a través de fracasos, deudas o problemas en el amor, en la salud, ¿ok? En la pareja Exactamente. y en el área del dinero. Erika, y es interesante ver experiencias de personas que no comprenden ni siquiera qué sucede en sus vidas. Por ejemplo, y a veces, ¿qué sucede? Que nosotros los seres humanos somos muy dados a juzgar y a criticar cuando no estamos en un nivel de conciencia. Es muy fácil decir, es que ese hombre es un gran mujeriego. No, es que ese hombre probablemente es un inestable, es un irresponsable, porque ha tenido tantas relaciones de pareja y está solo, o ninguna está bien, fracasa. Todo eso muchas veces lo que no comprendemos y por eso es tan fácil juzgar. Sin embargo, yo digo, cuando alguien juzga sin saber la historia, y aunque la sepamos, ¿verdad? Pero cuando una persona juzga, lo que no se da cuenta es que al final nos hace un bien a las personas que recibimos ese juicio, porque nosotros de verdad muchas veces no somos conscientes de que estamos reparando un sistema familiar, que estamos en una lealtad, que estamos en una sumisión. Pero el reparar estas historias de nuestra familia, sí, como decías ahora, suena muy duro. El precio se paga muy alto y lo pagamos las generaciones y las que van. Entonces, qué interesante es cuando hablamos de un hombre, por ejemplo, ese es un mujeriego, es que con ninguna mujer pega. ¿Por qué? Y siempre en nuestra sociedad, culturalmente, ¿verdad? El hombre es el malo, la mujer es la víctima y todas esas situaciones, cuando nos damos cuenta que tal vez hay un porqué detrás de ese papá, de ese abuelo y de ese bisabuelo. Claro. ¿Y cuántas veces, por ejemplo, situaciones de personas que están injustamente en la cárcel? Hay personas que a veces uno dice, es que les va tan mal en la vida y tal vez no nos damos cuenta que es que hubo tanta violencia en ese sistema familiar que tienen que repararlo.
Y ahí es donde yo digo, somos personas que vamos viviendo esta experiencia humana, pero en algún momento nos damos cuenta que estamos siendo dirigidos, que en Ujú. realidad ni siquiera estamos viviendo nuestra propia vida o nuestra propia misión, hasta que llegamos a constelaciones familiares, a procesos de bioneuroemoción, a la ontología, y entonces ahí es donde descubrimos, wow, yo no he estado viviendo mi vida, he estado reparando, he estado siendo la oveja negra de este sistema. En mi caso, cuando yo descubrí todos estos procesos, me di cuenta, sí, que era una oveja negra en mi familia. ¿Por qué? Porque venía a incluir al linaje masculino. Y es interesante porque de verdad logra uno esa reconciliación en el sistema y se siente tan rico. Y lo más importante, deja uno de heredárselo a los hijos de uno. O sea, deja uno de transmitirles a ellos toda esta información, ¿verdad? Correcto. Al nosotros mirar eso, mirar esa información y mirar esa historia. ¿Y qué es lo que quiere el ancestro? Que lo miremos. Primero, que miremos lo que sucedió, que miremos su dolor, pero mirarlo desde el adulto, que él es el Claro, ancestro, de mirarlo desde el adulto y es, bueno, dejo esto contigo, ¿ok? Te sí, honro, te agradezco la vida y dejo estas deudas contigo, sí, que no me corresponden. Pero es hacerlo, a ver, Eugenia, es un trabajo muy profundo, es un proceso, claro. no es de un día para otro, ¿verdad? Eh, y es un proceso de agradecimiento profundo, de mirar a ese ancestro desde el amor. Y, y a veces no es justo, pero es lo que toca. Erika, y es que exactamente, a veces no lo vemos justo. Y ahora que decías, es mirarlo desde el adulto. Qué interesante, porque normalmente y cuando llegamos a estos procesos nos damos cuenta que miramos a nuestro sistema familiar desde el niño o desde la niña. Uh -huh. ¿Por qué? Porque miramos a papá o a mamá como ese niño resentido, ese niño herido, ese niño que fue tratado injustamente, Uh que -huh. fue agredido, que fue abusado. Entonces, claro que la mirada es de esa niña lastimada. Correcto. Entonces, muchas veces hasta entramos en resentimientos hacia el clan. Claro. Pero cuando logramos hacer ese equilibrio, cuando logramos conectar, y yo creo que es entrar en contacto y en empatía con nuestros ancestros, de entender que ellos tal vez vivieron historias más difíciles que las nuestras. Y muchas veces, Claro. por ejemplo, en mi caso, yo decía, mi papá nunca habla de su infancia. Cuando yo me empiezo a percatar de estos procesos, empiezo a recibirlos, me empiezo a dar cuenta de que mi papá nunca habla de su infancia, de que él no comenta ni ser un niño feliz, pero tampoco ser infeliz, es como en stand-by, ¿verdad? Uh Uno -huh. empieza a recibir información y curiosamente cuando uno entra, yo creo que yo tengo una prima que fue la primera que a mí me habló de constelaciones familiares, ella ya había ido a constelar con mi otra prima, yo ni entendía qué era, ¿verdad? Pero ella me decía, cuando una hojita se mueve, todo el árbol se va a mover. Ya Claro. después íbamos las tres juntas a constelar, o sea, vamos las Exacto. tres y nos hemos dedicado a eso, a reparar nuestro linaje femenino, a reparar nuestra historia, Uh -huh. porque nunca es tarde, o sea, nunca es tarde para poder vivir nuestra vida, para poder vivir desde esa abundancia, de ese amor y dejar la historia dolorosa. Erika, y no sé si te pasa, pero a veces hay clientes a los que les cuesta mucho hablar de papá, hablar de mamá. Y yo digo, el A lunes tuve todos. una sesión, el lunes tuve una sesión con un cliente que me asombró muchísimo porque tenía 18 años, con un nivel de conciencia elevado, y él quería trabajar su sistema familiar, Lindo. y me hacía mucha gracia escucharlo como justificaba las acciones de su papá. Entonces yo le decía, no, no es tanto justificar o juzgar, es simple y sencillamente mirarlo de otra forma. Uh -huh. A veces nos cuesta decir, no, mi mamá fue ausente físicamente o ausente emocionalmente. Hoy en la mañana que estaba escuchando un podcast en Spotify,
que me encanta porque no solo para música, ¿verdad? Hay muchísimos podcasts muy buenos y hablaba uno de reparar el vínculo madre-hija, los tipos de madre que existen. Y yo decía, qué difícil es a veces aceptar, aceptar ante una sociedad que nuestra madre es diferente o que la percibimos diferente, porque al final no es que es diferente, o sea, su energía es madre, es la que da la vida, pero nuestra sociedad nos enseña que la mamá, y bueno, más que acabamos de pasar la celebración aquí en Costa Rica, ¿verdad? El Día de las Madres, todo lo que ves en torno es madres idealizadas, o sea, madres Correcto. que a veces están un poquito fuera de la realidad y por eso es que nos cuesta tanto sanar esas partes, porque nos sentimos hasta malos hablando las cosas tal como son. Entonces yo le decía a este muchacho, no es hablar mal de papá o hablar mal de mamá, ni justificarlo, es aceptar la historia desde esa parte adulta, como Correcto. sucedió. Ser empáticos con ellos y entender que hicieron lo mejor que pudieron y que muchas veces sí hay que tomar distancia emocional, sea papá o sea mamá, porque si es para nuestro bienestar hay que hacerlo. A veces queremos desesperadamente buscar que las personas cambien y a veces eso, o sea, en coaching nosotros decimos hay 3 ámbitos, el mío, el del otro y el de Dios o la realidad, y en el único que puedo trabajar es en el mío. Correcto. Ujú. Sí, Pero sí, sí es muy interesante desde la constelación, cómo logramos ver eso. Erika, y me gustaría que, bueno, porque ya yo me extiendo, ¿verdad?, en estos temas que nos apasionan, pero sí me gustaría que antes de que se nos vaya el tiempo, poder comentarles a las personas que nos están escuchando en qué consiste una constelación, cómo es que logramos reparar un secreto, eh, un asesinato, un aborto, situaciones que son ocultas en las familias y que la verdad yo siempre digo, creo que en el 101% de las familias ha habido por lo menos un secreto, ha habido por lo menos una situación que no, de las que no se querían hablar, ¿verdad? correcto. Pero qué Todas. importante, ¿verdad? Qué importante exactamente sentirnos que todos vivimos de alguna u otra forma situaciones, porque al final eso es parte del propósito de vida, venir a reparar. Pero Correcto. ¿cómo lo vemos en una constelación? Bueno, Eugenia, explicar así una constelación, yo creo que Sí, todos los consteladores decimos lo mismo, explicarlo, sin embargo hay constelaciones individuales y constelaciones grupales, ¿verdad? Y entonces desde las constelaciones grupales, nosotros podemos mirar a través de los representantes, ¿verdad? Personas que van a representar a papá, a tu mamá, según sea el caso de lo que quieras constelar. Puede representar abuelos, otra puede representar el dinero. Uno puede constelar cualquier tema, ¿sí? sí. Entonces, a través de la fenomenología, a través de el campo morfogenético y la energía, esa energía, el representante va mostrando como síntomas, sensaciones, va percibiendo cosas. Yo siempre digo, esto no es esoterismo, no es psicomagia, no es dramatismo, no es nada de eso. Es Eh, conciencia de unidad. Somos un solo Correcto, ser, somos porque una todos sola estamos energía. unidos por esos hilos invisibles. Sí, Y entonces, claro. cuando son constelaciones grupales, el campo de energía de tu sistema, en el caso que tú vayas a constelar, está ahí. De hecho, cada uno de nosotros, a donde va, lleva su sistema familiar consigo. No solo Sí, en la parte biológica, ADN, parte genética, sino en la parte energética, llevas un inconsciente familiar, llevas memorias familiares y las ves reflejadas a donde vayas. ¿Ok? ujú, Y entonces el campo, este grupo de personas, cuando es una constelación grupal, cada uno va a representar a alguien, va a sentir sensaciones, emociones, ujú. y cuando tú estás afuera, que eres el que estás constelando, y ves qué está sucediendo, cambia la percepción de todo. Claro. Ujú. Cambia la percepción de lo que tú pensabas, de lo que tú creías. Entonces, cambia la emoción.
y se claro, produce la sanación. Empiezas a saber qué sentía papá, qué sentía mamá, qué quería, qué no quería, cómo, qué manifestaba, o sea, cosas que tú desconoces. Y lo vas a sí, saber a través de el representante. La exactamente, persona que, el constelante no solo observa. sí, Y también usamos frases sanadoras como para aceptar las situaciones dolorosas, para agradecer, haya sido como haya sido la situación. Si lo vemos desde una mirada filosófica eh, y con una distancia emocional, vamos a decirlo, papá y mamá transmiten vida. sí, ¿Okay? sí, exactamente, Y desde ahí exactamente. me quedo con eso y agradezco que me hayan transmitido la vida. Erika, y es que es muy interesante. Bueno, aquí Jennifer dice, eso es totalmente cierto. Bueno, yo exactamente, yo he experimentado porque parte de Hay que mis terapias también experimentarlo. son sí, son las constelaciones, sí, exactamente. Yo he sido representante y también he estado constelando para mí. Y me encanta porque es una forma muy noble de comprender. Erika, y es que interesante, porque ahora lo que decías eso, esa mirada es del adulto. Porque normalmente, y si nosotros nos permitimos, Ujú. en la bioneuroemoción nosotros llamamos la autoobservación, constantemente estar observando nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, nos vamos a dar cuenta que vivimos juzgando a papá y a mamá desde esa mirada de niño, desde esa emoción de niño. Y Ujú. cuando uno se pesca, porque yo siempre digo, cuando yo me pesco siendo una niña resentida, mira, y la vida te pone los maestros. Un día esto, mi hijo me decía, mami, qué curioso que a usted le resiente tanto que sus hermanos no la tomen en cuenta para una situación. Y yo lo volví a ver porque él tiene 18 años, ¿verdad? Yo tengo 49 y entonces yo dije, ¿cómo él me dice eso a mí? Sin embargo, lo escucho y digo, mira, él tiene razón. O sea, ¿cómo me estoy comportando en ese momento? Estoy con esa mirada de niña Claro. resentida porque no me toman en cuenta. Ujú. Entonces ahí es donde yo me permito la autoobservación, observo, digo, mira qué interesante, ¿sí? Y entonces lo gestiono, lo resuelvo. Claro. Inmediatamente me salgo, porque la parte de energía interna de niño o niña no la vamos a eliminar de nuestra vida, porque es que es parte de Claro. nuestro pasado. Y a veces hay que ir a ese pasado para reparar estas historias. Entonces yo digo, Ujú. bueno, me observo y me permito salirme de ese estado de niña resentida. Y yo digo, mira, y entonces empiezo a cuestionar, empiezo a indagar, me hago auto-coaching, ¿verdad? Y entonces las preguntas, las 4 preguntas de Byron Katie y todo, digo, yo es verdad esto, y ahí me voy hasta que logro darme cuenta, digo, mira, sí, entonces ya me posiciono nuevamente y Correcto. desde esa mirada de mujer Correcto. adulta, digo yo, bueno, es cierto, o sea, es que me fui al pasado. Ujú. Y de verdad, Erika, si nos permitimos ver eso, cómo segundo a segundo nos estamos yendo al pasado. La primera Correcto. lección del curso de milagros es, nada de lo que veo en esta habitación tiene significado. ¿Por qué? Porque nos empieza a preparar la mente porque nada tiene significado. Si yo veo en este momento la cámara aquí al frente donde está, lo que estoy viendo es pasado. ¿Por qué? Porque ya yo tuve que haber aprendido qué era este aparatito que está aquí para poder verlo hoy. Ujú. Entonces, si nos logramos mantener en el presente, no interpretamos nada, vivimos el Correcto. presente. Correcto. Entonces, en las constelaciones eso es lo interesante, cómo Ujú. ves todo en una representación que te impacta. Correcto. Así es. Y cambia lo que acabas de decir, cambia el significado que tú le estabas dando a eso. Y Claro, cuando cambia el significado y cambia hacia un significado de aceptación, de agradecimiento, de humildad, de respeto hacia esas historias, porque si hay algo que yo he visto y veo en cada sistema familiar, es que las historias de nuestros ancestros, incluyendo papá y mamá, fueron más dolorosas que las nuestras. claro, Ellos pagaron un precio más alto que nosotros. sí, Ellos sí. pagaron un precio altísimo, ¿ok? Para que hoy nosotros estemos un poco mejor, ¿sí? Sí, y de hecho, Erika, el otro día estaba leyendo
que es como cada 5 generaciones, o sea, la primera, la que lo vive, y se va diluyendo, por decirlo de alguna forma, en el transgeneracional hasta 5 generaciones. Y bueno, incluso en la Biblia a nivel religioso lo dice, ¿verdad? De que se heredarán lo de los abuelos a los padres, y es al final lo mismo, es esa conciencia, es esa información. Entonces, como dice Enrique Corbero, uno de mis maestros en bioneuroemoción, o sea, las enfermedades no serían lo que sería la información a nivel celular, a través de la epigenética, de cómo heredamos esa información. Y es cierto, yo creo que una de las cosas que a mí me ha logrado hacer más conciencia, precisamente, y entrar más en esta empatía, es entender que si mi historia, creo, o la interpreto dolorosa, la de mis ancestros fue peor. Fue peor porque ellos tenían más carga emocional. Claro. Ya en mi caso está más diluida, porque lo que decías, para que estemos aquí es porque ellos pagaron un precio más elevado. Y probablemente lo que yo viví siendo niña, ellos lo vivieron y doble. Entonces, eso te ayuda a comprender. Correcto, correcto. A comprender y a llegar a este nivel de poder honrar a papá y a mamá por lo más grande que nos dieron, que fue la vida. Exacto. Y a liberarlos, porque al liberarnos nosotros de esa interpretación, liberamos al sistema. Eugenia, fíjate, algo que a mí al principio me costaba un poco era diferenciar cuando estaba desde la postura de niña y cuando estaba en la postura de adulta. Entonces, ¿cómo es estar para las personas que están aquí participando y que están escuchándonos? ¿Cómo ellos pueden darse cuenta, verdad, desde tu experiencia, cuando están en la de niña y cuando están en la adulta? Bueno, en mi caso, y es como lo que más nos cacha, cuando estamos en la queja, cuando estamos en la renegadera, o sea, la queja es un estado de inconsciencia. El berrinche. Exactamente. Hola Lore, saludos, bendiciones. Hola Lorena. Exactamente, es ese berrinche, o sea, ¿qué hace un niño? Entonces, la queja, como de un niño cuando tiene hambre, ¿qué hace? Llora. Porque recién nacido llora. Los niños piden, eso es otra cosa. Cuando yo estoy siendo niña emocionalmente inmadura, pido atención, pido ayuda, pido que me mantengan, pido. Un niño pide. Los niños, los hijos toman de los padres. Exactamente, entonces cuando yo estoy en esa posición de niña, es cuando me doy cuenta que estoy pidiendo atención. En mi caso, pido atención, y es esa forma, ¿verdad? Que no me llamaron, no me tomaron en cuenta, y entonces, claro, es... O ya eres adulta. Exactamente, entonces yo digo, bueno, pero esta persona no me tiene que dar la atención me la tengo que dar yo. Y es curioso, Erika, porque también, mira, nos enseñaron desde niñas... ¿A quién le pides la atención? Es que quiero que las personas se den cuenta. ¿A quién le pides la atención hoy en día? A mi pareja. Exacto. ¿Y mi pareja quién representa? Porque cuando yo me he cachado en eso, cuando yo me he dado cuenta de esta situación, yo digo, mira, estoy reclamando atención, estoy reclamando incluso reconocimiento. Entonces, si yo me voy a esa niña de quien no recibió atención, de quien no recibió reconocimiento, indudablemente es papá. Entonces me doy cuenta que a través de mi pareja, yo puedo lograr... y aún más, yo uso mucho esa frase, a través de ti me estoy amando. Claro. O a través de ti me estoy destruyendo. Porque también, Erika, cuando nosotros nos quedamos en ese estado de niñas emocionalmente inmaduras, no hay resultados. No, Erika, y lo peor es que nos destruimos a través de nuestro mejor espejo, que es la pareja, los hijos. Entonces yo decidí un día decir, a través de ti me amo, no me voy a destruir más. A través de ti me reconozco, a través de ti me acepto. Pero ya entendí que nadie va a ser responsable de mi felicidad. Lo que pasa es que cuando estamos en esa queja, es que no me presta atención, es que no me llamó, es que no me contestó el mensaje, es que me dejó en visto, es que no soy importante para él, es que tururú. Es porque de niños no recibimos es que no me valora, que requiere cualquier niño. No me valora. ¿Por qué? Porque cuando somos niños no recibimos esa atención. Y a veces es bueno decir, sí, emocionalmente yo no tuve unos papás
presentes físicamente o presentes emocionalmente. Ujú. Y se vale, porque a veces, Erika, es peor, pienso yo, cuando no aceptamos ni siquiera eso. Yo creo que en la Correcto. aceptación está la sanación y en el perdón todavía mucho más, porque si yo digo, bueno, acepto que no tuve los papás que hubiera querido o los que la Ujú. sociedad me enseñó a creer que eran los ideales de papá y mamá. Ujú. Bueno, acepto que ellos tuvieron historias más dolorosas que las mías. Acepto que no los puedo cambiar, que hoy, en este presente, ni siquiera puedo cambiar a mi papá y a mi mamá. Entonces, cuando yo los empiezo a aceptar, en esa aceptación, me estoy comportando como una adulta. Gracias. La queja es niño, la gratitud es adulto. Correcto. Entonces, si más pasamos de las 24 horas del día, ¿cuántas horas nos quejamos? ¿Cuántas horas nos agradecemos? Ayer estaba leyendo una frase, estábamos en una reunión y pusieron una frase y hablaba de eso, o sea, si dejáramos de quejarnos tanto y nos permitiéramos cambiarlo por frases de agradecimiento, Ujú. pasamos de ese estado de niños, de adultos emocionalmente inmaduros, a adultos responsables de nuestra vida emocionalmente. Dice Correcto. Jennifer, estoy en modo niña berrinchuda. Jennifer, a mí me pasa lo mismo y yo cada vez que me pesco me saco de ese modo. ¿A través de qué? De la indagación. Wow, Correcto. las estoy Fíjate, escuchando con mucha atención. Jennifer, para todas las personas, Ujú. no es que somos perfectas, el tema no es que, yo siempre estoy en la adulta, no. No, no, Cada vez cada vez que lo vayas poniendo en práctica, vas a estar más en la adulta y menos en la que la niña. niña. El tema es que te puedas dar cuenta, que tengas ese nivel de conciencia o ese ¿Sí? darme cuenta y cuando te des cuenta, ay, estoy en la niña, ¿ok? Ahora me voy a la adulta. ¿Qué haría una adulta? Una adulta Claro, se comunica sin gritar, con respeto, con firmeza también, entra en conversaciones incómodas si hay que entrar para obtener buenos resultados, ¿verdad? pone Sin límites. berrinche, sin victimismo, sin Sí, control, sí, controlando exactamente. lo que nosotros, o sea, controlando nuestros pensamientos y nuestras emociones, lo que es nuestro, no lo del otro. Erika, exactamente, y es que es cierto lo que Erika decía, y para Jennifer que nos pone ese comentario tan bonito, o sea, yo me pesco muy constantemente en ese comportamiento de niña, bueno, en el caso mío no es berrinchuda, es resentida. Entonces yo misma ya hasta hago eh, jocosa la situación, incluso a mi pareja a veces le digo, ay, la verdad que ayer estaba la niña resentida metida en mí, pero Exacto. ya hoy lo vi. Y aún más, incluso yo lo que aplico es que el otro día lo habíamos hablado en un en vivo, la técnica del switch. Me Ajá, desconecto de esa situación, digo, bueno, que cambio el tema, trato de no seguir en una discusión, de no envolverme en una correcto, reclamadera. correcto. ¿Por qué? Porque yo sé que ahí lo que está reaccionando es mi pasado, que me está recordando tal vez situaciones vividas o historias vividas. Entonces, es lo que dice Erika, no es que somos perfectas, ni que ahora somos adultas, serias y responsables. No, no, normalmente esta energía va y viene. Lo importante es reconocerla. Bueno, sí somos, Eugenia, adultas responsables. Pero sí, sí, somos adultos responsables, pero también nos vamos a la niña. Y aún más, un día yo decía, Claro, bueno, la verdad, incluso a veces me doy permiso de dejar que esa niña, si está triste, llore. Y me ha exacto, pasado exacto. Y me ha pasado que hay días que yo digo, un día venía, me acuerdo, venía de Heredia y yo decía, es que siento una tristeza que ni siquiera entendía qué era, pero yo sentía mucha tristeza. Y yo dije, voy a llegar a la casa, no estaba nadie, estaba sola. Y yo dije, me voy a permitir abrazar esta tristeza, que ni sé de Correcto. dónde viene, porque no entendía qué me estaba pasando en ese momento. Pero Ujú. yo dije, voy a abrazar esta tristeza. Y yo lo hago así, aunque a veces suena ridículo, Yo pero no también. importa. Yo creo que Ujú. ahí está esa magia de abrazar a mi niña y decirle, mi amor, si está triste y quiere llorar, lloremos, lloremos juntas, Ujú. yo te acompaño. Ya después trato de indagar de dónde viene esta tristeza. Incluso les voy a comentar que cuando me pasó eso de la tristeza, y Erika es mi acompañante en constelaciones familiares, yo hice una constelación porque yo me daba cuenta que estaba cayendo en tristeza,
en la relación de pareja. Y en una constelación me di cuenta que esa tristeza no venía de mí, venía de una tristeza desde mi abuela. Entonces yo dije, qué interesante, esa tristeza no es mía. Y sí, de una forma muy amorosa, constelé esa situación, entregué, esto es de ellas, ya no es mío, y a partir de ahí no me volvieron a dar esas tristezas que me venían dando. Entonces ahí es donde yo digo, de verdad que uno es observarse, observar el comportamiento. Claro, es A autoconocimiento. veces, a veces lo que pasa es que nos envolvemos tanto, tanto en la conversación de enojo o de ira o de tristeza, que ni siquiera nos damos ese espacio de decir, bueno, ¿qué está pasando dentro de mí? ¿De dónde Eugenia, viene esto? nos metemos en ese día a día automático, Claro, en el automático. Está bien, sí, tenemos momentos de automático, obviamente, durante el día, pero es pausar también en el día y salirme del sí, automático, ¿verdad? Es, sí, porque, ¿qué pasa? Cuando estamos en el automático es como un círculo vicioso y entonces, fíjate que irónico, queremos tener una buena pareja, queremos tener buenos resultados con el dinero, el amor, en las áreas de nuestra vida, pero seguimos haciendo lo mismo. claro, porque es que no nos damos ni cuenta. Correcto. Aún más, es interesante cuando uno escucha personas que dicen, no, yo no estoy hablando de fuerte, ni siquiera se dan cuenta de... Ayer me pasó a mí, Correcto. exactamente, ayer me pasó una situación que llegó un momento donde yo como que reaccioné, ¿verdad? Entonces me hizo mucha gracia porque estaba mi jefe frente a mí y me dice, es que el gesto que usted me hizo, y él lo percibió con solo el gesto, entonces yo me quedé viendo y yo dije, mira qué interesante, ¿sí? O sea, uno en automático reacciona. Sin embargo, cuando tenemos esa oportunidad de decir, bueno, ¿qué fue lo que me pasó aquí? Y yo en silencio, ¿verdad? Indagué yo, ¿qué fue lo que me hizo reaccionar? Claro, esto y esto y esto. Me salgo de esa queja, me salgo de esa conversación rumiante de pensamientos que son los que a veces, ¿verdad? Nos dan y nos dan y nos dan y no, ni siquiera callamos, como decía una clienta mía, no callamos la loca de la casa, la dejamos. Y Sí, cuando la se alocó, dejamos se alocó. que se apodere de nuestras vidas. Eso, Exactamente, porque es exactamente. dejar que ese diálogo interno se apodere de tu vida, no. A través de la práctica, del autoconocimiento, del darme cuenta, me estoy dando cuenta que las riendas de esta vida no la estoy llevando yo, no la está llevando Ajá, la adulta responsable, la está sí. llevando la loca, la mía se llama Enriqueta, la está llevando Ajá, en este caso Enriqueta, entonces yo tengo que hablar, yo no peleo con Enriqueta, yo hablo con ella, preguntas y sí, respuestas, y la razón sí, la tengo yo, no ella. exactamente. Hay un libro muy lindo que cuando yo inicié en estos procesos, que a mí me gusta mucho porque representa todo esto que hemos conversado aquí, que es La princesa que creía en los cuentos de hadas. Es un libro que se usa, lo usan mucho los psicólogos. Yo siempre se lo recomiendo a mis clientes cuando están empezando en estos procesos para empezar a comprender cuando esa niña, esa energía tiene el dominio de nosotras, de qué forma sufrimos, nos comportamos, la pareja que atraemos, todo. Es un libro muy lindo porque representa todo eso, de cómo le damos el poder a esta energía nuestra de pasado para que domine nuestro presente. Y es lo que, bueno, que nos desviamos como un poco del tema inicial, ¿verdad? Que era de qué forma lo que nuestros ancestros hacen. Pero es que incluso, Erika, si uno lo ve, estos comportamientos Claro, infantiles emocionalmente los heredamos hasta de nuestros ancestros. claro, tiene la O sea, conexión. ¿cuántas personas tenemos papás emocionalmente niños que se Ujú, quedaron se quedaron atrapados en su infancia y son correcto, adultos con comportamientos infantiles? correcto. Así. Y ahí, ¿cómo lo detectamos? Igual, siempre nos vamos a pescar cuando estamos en la queja y pidiendo algo, estamos siendo niños en cuerpos de adultos. Así es que ahí los dejamos para que indaguen. Si tienen alguna pregunta, pueden hacérsela a Erika, a mí, a través de un directo en privado, o aquí pueden hacer algún comentario. De Correcto. verdad que es un tema muy extenso donde Erika Ah, y yo, bueno, sí. nos apasionamos a hablar y desearíamos pues seguir ahí toda la noche hablando. Sí, sí, un live es muy corto para poder hablar de tantas cosas, para poder hablar de los traumas que a veces no son solo nuestros, sino son heredados,
¿ok? Ajá. Como tu tristeza, la tristeza que tenías en esa oportunidad, que en esa oportunidad no Ujú. era tuya, ¿ok? Y es Ajá. cuando la vemos, decimos, wow, entonces la Sí, entregamos desde el adulto, con sí. amor y Mira el respeto. comentario. Ajá. Ajá, ver, quiero que leamos el comentario que hay aquí. Dice J. Benes V. Dice, mi mamá busca que yo me enoje con las personas que ella se enoja. Ujú. Qué interesante porque en ese podcast que escuchaba en la mañana hablaba de las mamás que tienen el control y que quieren que hagamos lo que ellas hacen. Controladoras. Y Ujú. de verdad, exactamente, o sea, cuando una mamá es tan controladora, hacemos eso, o sea, no le hable, incluso quieren elegir nuestras relaciones de pareja, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, los trabajos, o sea, y a veces en este caso de este comentario que pone, no sé si es ella Ujú. o él, es empezar a ver desde esa mirada amorosa si lo que estoy es en una lealtad Ujú. o si hay que trabajar el poner límites amorosos. O Si si estoy en está un desde amor niña ciego, o la niña. ajá, exactamente, porque muchas veces si nosotros aprendemos a distinguir que a veces mamá o papá también están en esa En el etapa niño. de niño o niña, exactamente, entonces nosotros podemos poner límites amorosos, desde el amor sabio, Y desde la elegir. adultez. Exactamente, pero ¿qué es lo que pasa? En ese podcast hoy me hacía tanta gracia porque decía, cuando la mamá y la hija, porque hablaba del vínculo materno, madre-hija, se ponen en la misma actitud de niñas, heridas, enojadas, resentidas, lo que se arma es una guerra donde tira y tira para allá y tira para acá y se dicen y se atacan y nos Ujú. damos cuenta que sí, son dos niñas agrediéndose Correcto. o dos niñas llevándose la contraria. Uno de todos tiene que dar el paso y salir desde ese estado de niña para ser la mujer adulta, la que es Correcto. congruente. Un niño no, en un niño no hay congruencia. Un niño no conoce límites, un niño no sabe de miedos. No, no, no. Entonces, exactamente, un niño hace, grita. Los niños dicen la verdad así como les cae. Pero Ujú. cuando somos adultos, podemos hacer las mismas cosas, pero desde una congruencia, desde un estado emocional diferente. Entonces, ahí sí habría que ver, digamos, en este caso que dice mi mamá busca que yo me enoje con las personas que ella se enoja, ¿qué es? O sea, descubrir qué es, si es una lealtad, si es un amor ciego, si, ¿qué es? Porque si hay algo, o sea, cuando hay esa relación así con mamá, dice Jennifer, entonces yo tengo comportamientos heredados. Bueno, puede ser que lo hayas descubierto a través de escucharnos a Erika y a mí. Claro, claro. Y sí, entonces es cambiar los comportamientos, empezar a ver de qué forma yo puedo cambiar esto, cambiar esta historia. Si son comportamientos que no me generan paz, armonía y bienestar, sí podemos cambiar. Claro, no todo lo que heredamos es malo, No, ¿no? También exactamente. cosas muy buenas de nuestros ancestros, de papá y mamá, abuelos, abuelas, bisabuelos. El tema es mirar qué es eso que no me está funcionando en mi presente, ¿verdad? Uh-huh. Eh, ¿Cómo me hace sentir? Exacto, cómo me hace sentir, si me hace sentir incómodo, si mi comportamiento no me están ayudando, ¿ok? A relacionarme con otras personas. Uh-huh. eh, y el tema es darnos cuenta que pueden ser lealtades, ¿ok? ¿Qué es Sí. una lealtad? Bueno, yo siempre digo, porque es que cuando las personas empiezan a hablar, y me hace gracia porque empieza, bueno, es que yo soy madre soltera y apenas yo le dije a mi pareja que estaba embarazada, me dejó. Pero entonces viene y está contando a mi mamá, ay, a mi mamá le pasó lo mismo. Y entonces, ay, a mi abuela también. O sea, no es casualidad, o sea, tienes esa información y eso es una lealtad, Exacto. pero no somos conscientes de todo eso. Exactamente, Erika, y lo importante es, porque ahora que mencionabas eso, ya para cerrar, a mí me pasó, o sea, yo descubrí una lealtad familiar muy fuerte hacia el matriarcado que había en mi familia, hacia Pero mi linaje materno. Eugenia, no solo una lealtad, tenemos varias No, lealtades, muchas un montón, lealtades. exactamente.
pero hubo una que a mí me impresionó mucho porque marcó mucho de mi vida. Y ahí es donde yo le digo, no es que todo, o sea, las cosas no son ni buenas ni malas, es que es como uno las interprete, porque en mi caso, cuando yo me doy cuenta de esta lealtad y me asombro, digo yo, mira qué interesante, hice lo mismo que mi mamá, que mi abuelita, y la historia tal cual. Pero si ese hacer lo mismo hacia nuestras ancestras a mí no me generaba paz, es donde estoy en un amor ciego hacia mi sistema familiar. Es Ajá. donde en ese amor ciego decido hacer lo mismo que mamá, hacer lo mismo que abuelita. Cuando yo estoy en un amor sabio y yo digo, no, mira, o sea, me di cuenta de que esa lealtad a mí no me estaba funcionando porque yo no era feliz, porque me generaba angustia, me generaba enojo, me generaba tristeza. Ujú. Hay otras lealtades, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita cocinar. Que yo digo, mira, yo cocino igual que mi abuelita y me gusta hacer Ujú. las mismas cosas. Esa es una lealtad que a mí me apasiona, me encanta cocinar. Esa Correcto. es una lealtad positiva. Entonces es como de mirar qué nos está quitando el bienestar, o sea, qué no nos está dando o proveyendo ese bienestar emocional hoy Ujú. para ir a buscarlo en el árbol. Y si se puede reparar, se repara. Y Correcto. si la vida nos cambia. Y no es ni bueno ni malo, como tú lo dices, es Sí. que, por ejemplo, yo estoy al servicio de mi sistema y mi sistema Ujú. familiar a través de mí, a través de mis situaciones, mis experiencias, yo estoy, cada uno de nosotros que está aquí está vinculado con uno o más ancestros. Cuando digo vinculado es porque hemos vivido historias parecidas hacia ancestros, Sí. sentimos parecido a las historias que vivieron esos ancestros. Entonces, todos y todas estamos vinculados con varios ancestros. Entonces, no es ni bueno ni malo. El sistema es tan, no sé, perfecto y está la jerarquía, la pertenencia, el equilibrio entre dar y recibir, que cada uno de nosotros y ustedes que están hoy conectados aquí están al servicio de su sistema. Ujú, ujú. Su sistema se organice, se repare, ¿ok? Estamos al servicio de la evolución. Por ejemplo, mi sistema está al servicio del de Eugenia y el de Eugenia Ujú. está al servicio mío y nuestro sistema está al servicio de todas las personas que están aquí conectados. ¿Por qué al Exacto. servicio? Porque van a generar un aprendizaje que va a hacer que sus sistemas evolucionen. Claro, exactamente, y es lo que decíamos ahora hace un ratito, ¿verdad? Cuando una hojita del sistema se mueve, se van a mover todas, o sea, se crea, es que Todas, es una todas. creación increíble y cómo, Energéticamente todo se mueve, sin necesidad de invadir a nadie, sin preguntar. exactamente, hasta sin preguntar. Cuando yo empiezo a trabajar constelaciones en algún tema, o me hacen alguna sesión de coaching o bioneuroemoción, porque yo constantemente trabajo para mí también, ¿verdad? Busco mi evolución y mi crecimiento, porque somos seres humanos que también tenemos todavía muchas cosas que reparar y todo, pero a mí me llama mucho la atención porque cuando yo tengo un tema que trabajar, incluso a veces solo se lo comento a Erika y ya me empieza a llegar la información de mi sistema que me permite Ujú. y cosas que tal vez, por ejemplo, un día venía en el carro y mi papá empezó a hablar de sus ancestros y de cómo ellos vinieron a vivir a Costa Rica, cómo de España se vinieron para acá y entonces yo empecé a hacer esas conexiones y eso es Correcto. crear circuitos neuronales y yo decía, claro, y con razón en mi familia es muy común que migren. Tengo 3 hermanos que viven fuera del país. Ujú. ¿Por qué? Porque en mi sistema la migración es desde que vinieron mi bisabuelo que vino para acá. Entonces Ujú. es interesante porque tal vez uno lo ve malo, o hubiera estado en conflicto con ese emigrar de mis hermanos, que porque se fueron, que porque no están cerca, Porque pero uno así empieza a pertenece comprender a que tu sistema. Porque así es la manera de, ok, exactamente. yo soy de este sistema que viene de otros países, que emigra, y así es Sí, como puedo pertenecer al sistema. y ahí es donde decíamos de esto, que no es ni bueno ni malo, porque yo digo, bueno, si mis hermanos decidieron migrar y son felices allá donde están,
bienvenido. Si alguno no es feliz, pues entonces repare. Y o sea, porque a veces por pertenecer al sistema somos leales. Entonces ahí es donde nada más es cuestión, es como un rompecabezas, empezar a pedir la información va a fluir, va a llegar y de verdad que dice, aquí hay otro comentario, dice, muy interesante y muy complejo el tema. Sí, es un tema que cuando uno lo ha vivido y lo ha experimentado y lo Esa es hemos mi mamá. estudiado, es apasionante. Ajá, Mi es mamá tu dice mamá. que estos temas son muy profundos. Sí, sí. Es que, Erika, yo cuando inicié en estos temas, yo no sé, ni siquiera los concebía. Yo decía, no, no, no. Me acuerdo de las constelaciones. La primera vez que me propusieron hacer una constelación, yo dije, no, no, porque eso ni lo entiendo, y no, en ese momento no estaba preparada. Pero la vida me vuelve a poner en una situación donde me dicen, haga una constelación, constele este tema. Y después de ahí sí ya me apasioné con el tema y me encantan. La bioneuroemoción es muy similar. Ya cuando yo estudié bioneuroemoción, y yo decía, es interesante porque todas estas herramientas nos llevan a un solo camino, que es ese amor sabio definitivamente. Saludos a tu mamá y a todas las personas que nos han puesto comentarios, a las personas que se han conectado, que hay bastantes personas conectadas. Sí, sí, muchísimas gracias. Ay, Ya sí, son las 7:23. Bueno, ya vamos terminando. casi una hora. Casi una hora y bueno, no nos dimos cuenta. Gracias, Eugenia. Gracias a las personas que se conectaron. Bienvenidas a esta comunidad, la de Eugenia. Toda la semana estamos hablando de estos temas para poder elevar ese nivel de conciencia. ¿Qué es el nivel de conciencia? Es darme cuenta, ver algo que antes no había visto. Y como ahora lo veo diferente y cambia mi perspectiva, cambia mi emoción. Así que ya saben, trabajen en ustedes. Muchísimas gracias, Eugenia. Muchísimas gracias a vos, Erika. Igual a las personas que nos están siguiendo y las que no, pues ahí está mi comunidad de Eugenia Fumero. Así me encuentran en Facebook, en Instagram. Y de verdad, liberen de su sistema familiar todo eso que no les da bienestar. Y donde nos liberamos nosotros, se libera nuestro sistema también. Y no heredamos a nuestros descendientes esa información. Así es. Así es que muchísimas gracias, que tengan una feliz noche. Y las Gracias. personas que van a ver, que no vieron el video completo, que no entraron a las 6:30 que iniciamos, pueden verlo completo porque va a quedar grabado en las dos comunidades. Correcto. Buenas noches. Buenas noches. Un beso. Chao. Chao.